Muy buenas tardes, integrantes del seminario Páginas de Marx. El texto que nos corresponde analizar hoy es el texto de Marie Gabriel, La familia fugitiva, que es bastante interesante para que pensemos el mundo en el que Marx se formó como intelectual y en el que surgió su pensamiento. Desde la Revolución Francesa de 1789 y durante todo el siglo XIX, el sistema político monárquico empezó a ser seriamente cuestionado en toda Europa. El pensamiento liberal ilustrado había dado los elementos para que se viniera al suelo la idea según la cual los monarcas tenían un derecho divino a gobernar. En los años 40 del siglo XIX, las ideas republicanas y democráticas, según las cuales la soberanía y el poder debían residir en el pueblo, se habían extendido ampliamente. Esto llevó a que las monarquías se hicieran más despóticas, desconfiadas y represoras. En el texto que estamos comentando aparece claramente cómo el monarca prusiano desplegaba grandes esfuerzos para reprimir las nacientes revueltas sociales y para censurar las ideas antimonárquicas y democráticas que aparecieran tanto en su territorio como fuera de este. Debido a la represión de sus ideas, Marx había sido expulsado de Alemania y se encontraba bajo estricta vigilancia en París. Sobre la vida de Marx en estos tiempos recomiendo ampliamente la película del director haitiano Raúl Peck, titulada El joven Marx. Paralelamente, en estos tiempos ya había ganado amplio terreno la economía capitalista impulsada por la revolución industrial. La clase burguesa que lideraba y se beneficiaba de este proceso cada vez ganaba más poder. De hecho, Marie Gabriel sostiene que era tal su capacidad de imponerse que también podían incidir decisivamente en los monarcas. Al tiempo que la burguesía nacía y se hacía dominante, también emergía otra clase, el proletariado, quienes ponían a funcionar con su trabajo vivo las industrias eran millones de hombres, mujeres e inclusive niños, algunos de los cuales habían abandonado el campo para buscar trabajo en la ciudad y carecían de toda propiedad salvo su tiempo y su cuerpo, los cuales solo podían obtener remuneración si se intercambiaban con un empresario por un salario. Es necesario recordar que para este tiempo las jornadas laborales eran extensas, llegando fácilmente a las 14, 16 o más horas, y no se encontraban tan reguladas de modo que el capitalista podía explotar a los trabajadores con pocas limitaciones. Sobre este tema es muy valioso leer el capítulo titulado La jornada de trabajo en el Capital de Marx. Tenemos entonces en esta lectura la presentación de dos conflictos o contradicciones sociales. La que se daba entre los sectores de la población que defendían la democracia y la república y quienes a toda costa querían sostener el sistema monárquico. Y también el conflicto naciente entre los capitalistas y el proletariado. En este ambiente intelectual, político y social en el que el joven Marx empieza a pensar y actuar en el mundo, por su formación previa, Marx había derivado en posiciones críticas a la sociedad y el gobierno. Es en este ambiente intelectual, político y social en el que el joven Marx empieza a pensar y actuar en el mundo. Por su formación previa, Marx había derivado en posiciones críticas a la sociedad y el gobierno vigentes en su tiempo. Por eso, cuando en los años 40 del siglo XIX va al exilio en Francia, es totalmente sensible al pensamiento de Louis Blanc, precursor del socialismo que desde el marxismo será llamado socialismo utópico. También el joven Marx se encuentra con Bakunin, joven anarquista con el que sostendrá ásperas disputas. Y finalmente, el texto de Marie Gabriel menciona el encuentro con Pierre Joseph
Proudhon, quien ya había publicado importantísimos libros sobre el régimen social y político fundado por el capitalismo y basado en la propiedad privada. Mary Gabriel nos recuerda la famosa frase de Proudhon que afirmaba que la propiedad es un robo. Marx entonces empezó a delinear un pensamiento que se situaba a la vanguardia de su época, interrogándose por las dos realidades que sostenían la opresión, la miseria y la indignidad de la mayoría de la humanidad: la monarquía en crisis y el naciente capitalismo. En este debate, Marx se enfrentó al pensamiento de los economistas burgueses, que eran justificadores de la idea del libre mercado y de la propiedad privada. Por su parte, Marx demostraría que el mercado era dominado por la clase capitalista y que de libre tenía más bien poco. Además, demostraría que la propiedad privada de una minoría se fundaba en la explotación y desposesión de la mayoría. Marx también encaró y fue más allá del pensamiento liberal, del pensamiento socialista utópico y del pensamiento anarquista. Una de las preguntas que nos queda a partir de la lectura de este texto de Mary Gabriel radica en cómo Marx leyó y apropió el pensamiento que pretendía describir y criticar la realidad de su época, y qué aspectos de este pensamiento fueron reformulados por él y en qué sentidos. ¿En qué medida Marx fue más o menos agudo, crítico o radical que sus contemporáneos? Es algo que tenemos que seguir indagando en este seminario. También es muy importante destacar que Marx, en su estancia en París, distinguió entre los círculos intelectuales distantes de la práctica y los espacios de discusión, conversación y críticas ligados a la acción revolucionaria. Quizá fue esa búsqueda de un pensamiento con efectos prácticos lo que hizo que Marx incursionara en el periodismo y dedicara gran parte de sus energías e inteligencia a participar en publicaciones que arremetían contra los poderes dominantes sin dejarse intimidar por las consecuencias que eso tuviera, y sobre todo por los peligros a los que se enfrentaba toda posición crítica abierta y pública. Se alcanza a helar la sangre de quien lee este texto de Mary Gabriel al intentar pensar si hubiera tenido la valentía de elaborar y emitir discursos críticos contra el poder de los reyes y de los propietarios. Finalmente, es digno de mostrar cómo el joven Marx podía atreverse a vivir una vida auténtica, valiente y comprometida, en gran parte debido al indeclinable respaldo que le brindaba su compañera leal, sensible y brillante llamada Jenny Marx.